así que se me puede estar ocurriendo, ¿verdad? Pero como digo, primero me gustaría decir algunas palabras acerca de la idea de identidad y después también acerca de la idea de género. Efectivamente, bueno, de pronto en los últimos 10 años la palabra identidad ha empezado a aparecer por todas partes. La palabra identidad ha empezado a aparecer en boca de médicos, ¿verdad? Como si la identidad fuera un concepto de la medicina, ha empezado a aparecer en boca, pero de, no sé, de presentadores de televisión, de cantantes, de políticos, los ministros hablan de la identidad y demás, y parecería que es un término, parecería por su presencia, digo, social, que estamos ante un concepto claro y distinto, ante un concepto obvio, que ni siquiera hace falta de su explicación, porque todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Aquí, por el contrario, lo que yo voy a defender es que es una palabra vacía en la actualidad, potentísima y llenísima de significado en la historia del pensamiento occidental y en la historia de la filosofía, sin duda, ¿eh? Pero que su uso actual es un uso completamente confuso y vacío, que sirve más a funciones connotativas que denotativas. Es decir, que sirve más a sugerir que estamos ante un término que evoca justicia social, que evoca autenticidad, esencia, un término que va cargado de unas mochilas de prestigio, de tal forma que pareciera que cualquier cosa que se dice en nombre de la identidad ha de ser inmediatamente aceptada y asumida por el público que escucha, bajo pena de delito de odio, bajo pena, ¿verdad?, de estar atacando la propia esencia de la persona. Pero que en verdad, como digo, este término de identidad no significa así especialmente nada. Y para rastrear un poco sus orígenes, habría que empezar entendiendo que en la historia del pensamiento, la identidad es ante todo un tipo de relación entre dos términos. Esto es importante. La identidad, pues en la lógica tradicional, en la lógica clásica, es un tipo de relación de igualdad en donde ambos términos identificados resultan ser iguales en todos los parámetros. Voy a explicar esto. Yo puedo ser igual a cualquiera de ustedes, pues yo qué sé, imaginemos en edad, o en estatura, o lo que sea, en número de hermanos, en el parámetro que queramos, ¿verdad? Pero si se diera el caso de que yo soy igual a cualquiera de ustedes en todo, en cualquier parámetro que podamos imaginar, en cualquier dimensión, en cualquier aspecto que podamos imaginar, entonces esa persona y yo ya no seríamos iguales, sino que seríamos idénticos. La identidad es una relación en donde ambos términos, ¿verdad? Ambos términos equiparados resultan ser iguales en cualquier aspecto que queramos imaginar. De ahí que efectivamente, pues la identidad a lo largo del pensamiento occidental, pues está, yo qué sé, está en la física, la identidad del número bariónico, y la identidad por excelencia es la identidad matemática. Cuando decimos que 4 por 5 es igual a 20, estamos queriendo decir que en cualquier aspecto que imaginemos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿verdad? 4 por 5 será siempre igual a 20. Pero insisto, esto está también, yo qué sé, en la física, en la identidad del movimiento cinético, cuando se defiende, ¿verdad?, el mantenimiento de la energía en las partículas a lo largo del movimiento a través del espacio y demás. Y sin embargo, esta identidad, la idea de identidad, digamos, clásica, sufre algún tipo extraño de mutación, ahora contaré un poquitín por encima cuál podría ser, sufre, digo, algún tipo extraño de mutación hasta convertirse en la identidad actual. Si miramos cómo define la ONU o cómo define la OMS, ¿verdad?, la idea de identidad, nos encontramos con que ahora la identidad es un sentimiento interno, una vivencia íntima, una experiencia subjetiva esencial que la persona tiene de cuál es su ser, ¿verdad? O grandísimas palabras metafísicas de este tipo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha pasado la identidad de ser una relación entre dos términos, ¿sí?, a ser ahora esa vivencia interna esencial que constituye la esencia de lo que la persona es? Y rastreando el término identidad, pues a lo largo, no sé, de los últimos 100 años o quizá 150 años, ¿no? Rastreando el término identidad, nos encontramos con que a esta escala popular, podríamos decir ideológico-metafísica, la identidad aparece con las revoluciones románticas, burguesas, finales del siglo XIX, ¿sí? Aparece con las identidades colectivas de los pueblos, en particular del pueblo alemán, ¿no? Que a lo mejor Fichte
sería un autor de referencia a la hora de entender cómo es el primer autor que comienza a hablar de que el pueblo alemán ha de iniciar un proceso que le lleve a ser él mismo. Ha de iniciar un proceso que le convierta en lo que ya es, ¿verdad? Completamente autónomo de los demás, pura mismidad, ¿verdad? Puro autismo, en el sentido, ¿verdad?, del individuo refiriéndose o relacionándose consigo mismo, ¿no? Y esta idea, la idea de que se ha de iniciar un proceso para llegar a ser lo que uno ya es, inicialmente digo, aparece vinculado a las identidades colectivas, pero ya en la psicología norteamericana, pues de los años 50, 60, etcétera, en toda la psicología que comienza a ser heredera del discurso publicitario de la gran sociedad norteamericana neoliberal que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues comienza también a practicarse ahora ya a nivel individual. Y a nivel individual comienza a extenderse la idea de que uno ha de ser él mismo, como si pudiera no serlo. ¿De acuerdo? O sea, que A sea igual que A, este elemento, el primer elemento de la lógica aristotélica, ¿verdad? Que una cosa es igual a sí misma, no es cierta en el caso de los humanos, ya que es posible que los humanos tengamos que hacer algo para llegar a ser lo que ya somos. Esta es la idea. De tal forma que los dos términos que se identifican, volviendo al concepto de identidad tradicional, los dos términos, digo, que se identifican, resulta ser el yo que soy y el yo que soy verdaderamente, el yo que soy en verdad. ¿No? De tal forma que yo tengo que hacer un proceso que me convierta en mí mismo, o si se quiere, yo tengo que llegar a ser de hecho lo que ya soy en potencia, yo tengo que llegar a ser materialmente lo que ya soy espiritualmente o metafísicamente, esencialmente, yo tengo que ser en la práctica lo que ya soy en la teoría, etcétera. Y esta idea, que obviamente es esencialmente metafísica, esta idea requiere para existir de un carácter conflictivo entre lo que yo soy y cómo estoy siendo. Sé que esto parece en ocasiones un juego de palabras, un trabalenguas. Yo voy a intentar ser lo más claro que pueda, aunque ya adelanto que es muy difícil ser claro en un asunto que yo mismo no entiendo, ¿no? Con lo cual me es muy difícil poder explicarme con claridad. Pero esto está por todas partes en la comunicación pública, está en la política, está en la publicidad, está en la educación, en los colegios, los padres se lo cuentan a sus hijos, etcétera, ¿no? La idea de que puede haber un conflicto entre lo que uno es y lo que uno es de verdad, y que uno debe intentar ser de verdad. Es decir, mi yo externo debe ser idéntico a mi yo interno. Esta es la idea que se está vendiendo, ¿sí? Esto, por supuesto, es un discurso demagógico, es un discurso puramente publicitario, de adulación del consumidor, es un discurso que intenta convencernos de que tenemos una esencia en nuestro interior que pudiera ser que nos esté manifestando, de tal forma que el tema de la vida, el objetivo de la vida, es conseguir llegar a ser lo que somos. Pero insisto, llegado el momento en el que yo fuera lo que verdaderamente soy, yo ya no notaría mi identidad, porque para que la identidad tenga relieve, para que la identidad tenga alguna relevancia, es necesario el conflicto entre lo que estoy siendo y lo que puedo llegar a ser, ¿no? Aquí, aquí habría que recordar pues, la famosísima frase de Viktor Frankl, un psicólogo, bueno, humanista, sensato, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, su famosísimo libro del hombre en busca de sentido, cuando Frankl dice que el ojo que se ve a sí mismo es un ojo que está enfermo. ¿Sí? Si el ojo funciona bien, no ve el ojo no ve al ojo. Si el ojo funciona bien, se ve el mundo, que es para lo que está hecho el ojo, ¿verdad? Pues los ojos para ver el mundo, pero si por lo que fuera yo estoy viendo puntitos o una nube o lo que fuera, ¿verdad? O sea, si el ojo se ve al ojo, es que el ojo está enfermo. De la misma manera, si la persona vive y vive hacia los demás y se vuelca hacia los demás y tiene, digamos, una existencia cuyo sentido es extravertido no en el sentido de ser sociable y charlatán, sino en el sentido de darse a los demás, de estar dirigido, orientado hacia los demás, no hay ningún problema identitario.
Los problemas identitarios surgen cuando puede haber algún tipo de fricción, algún tipo de roce doloroso entre una supuesta interioridad esencial y lo que yo quiero llegar a ser. Con lo cual nos encontramos, y esto yo lo tengo estudiado bibliográficamente, algo estoy escribiendo al respecto que yo creo que saldrá en septiembre o demás, nos encontramos con que en las últimas pues, 2 décadas, por ejemplo, el término identidad comienza a desplazar al término autoconcepto o al término autoimagen. Los psicólogos en los años 50 y 60 hablaban mucho del término autoconcepto y autoimagen. La imagen que uno tiene de sí mismo, la idea que uno tiene de sí mismo, efectivamente es un elemento muy importante que explica muchas veces muchos de nuestros comportamientos o muchos de nuestros problemas en nuestros comportamientos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero este término de autoconcepto o de autoimagen comienza a ser desplazado por el término de identidad. Y este desplazamiento es estrictamente ideológico, en el sentido de que la autoimagen no implica la verdad de la autoimagen. Si una chica de 18 años que pesa 35 kilos me dice que se ve obesa, ¿verdad? Yo le puedo decir, pues no estás obesa, o sea, tú puedes tener tu autoimagen, ¿verdad? De que eres una persona obesa o sientes que tienes sobrepeso o en el espejo te ves gorda o como lo quieras llamar, pero objetivamente tú no estás gorda, ¿no? Es decir, la autoimagen no obliga al espectador a ser aceptada. Por el contrario, la idea de identidad se blinda de una mochila de reivindicación existencial que no puede ser negada. De tal forma que si alguien afirma algo en nombre de su identidad, si la chica misma del ejemplo anterior dice que su identidad es la de ser una persona obesa y demás, yo ya me veré más problematizado, ¿verdad? Ya será más complicado defender que en verdad no lo es, ¿no? Esta es, digamos, un recorrido muy breve, ¿eh? Si luego tenemos ocasión de hablar más de esto, yo estaré encantado, pero quisiera acotarme a los tiempos de la idea de identidad que está funcionando, ¿no? Y cuando en verdad... pues eso, un presentador de la televisión, una ministra o lo que sea, ¿no? Un cantante o lo que fuera, están hablando de que uno debe encontrar su identidad y la identidad es fundamental, pues se está refiriendo a este tipo de construcciones metafísicas que han desplazado por completo pues toda la historia solidísima que el término identidad tiene en la historia del pensamiento. Y en segundo lugar, voy a hacer también, nada, 10 minutos nomás, lo prometo, una crítica a la idea de género, ¿no? La idea de género que se establece o se articula permanentemente así en bisagra respecto de la idea de sexo. De tal manera bueno, el feminismo ya en los años 80, hace más o menos 40 años, seguramente un poco más, pues ya supo distinguir correctamente, por un lado, el sexo y por otro lado el género. El sexo es una característica constitutiva orgánica de los animales, y en los humanos, en la especie humana, el sexo es binario, tiene que ver con la reproducción. A partir de Darwin, los fenómenos biológicos no se definen por sus características, digamos, formales, sino por sus características funcionales, de tal forma que dado que la reproducción funcionalmente es binaria, en los humanos hay un tipo de organismos que fecundan y un tipo de organismos que gestan, ¿verdad? Pues varones y mujeres. Pues si la reproducción es binaria funcionalmente, no puede no serlo estructuralmente. O sea, sería un contrasentido darwiniano, ¿no? Un sexo no binario como soporte de una función binaria. En este sentido, habría que recordar que lo que es binario o no es binario son las especies, no son los individuos, ¿eh? Porque permanentemente estamos oyendo hablar de personas no binarias, pero no puede ser. No puede ser porque el binarismo o no binarismo se dice de las especies, no de los individuos. Y los individuos, digamos, recibimos o somos sujetos de ese binarismo o no binarismo en tanto que miembros de la especie. Es decir, es una característica distributiva de la especie respecto de los individuos. No es una característica empírica que se pueda constatarse en mí, a diferencia de que cómo se constate en cualquiera de ustedes, sino que, insisto, en tanto que yo soy binario, soy varón, en tanto que humano, ¿no? Y yo siempre pongo aquí el ejemplo de que
que yo haya mamado de bebé o no haya mamado ni me hace mamífero ni me deja de hacer mamífero. Es decir, yo seré mamífero al margen de que biográficamente en mi condición particular yo de bebé haya mamado o no. Eso es indiferente. Yo soy mamífero por ser miembro de una especie mamífera o yo soy bípedo al margen del número de piernas que tenga. Así ha de ser entendido. O sea, si en un accidente yo he perdido una pierna, no por ello paso a ser monópedo o unípedo, ¿verdad? Sino que sigo siendo bípedo porque mi condición de bipedismo es una condición distributiva de la especie respecto de los individuos. Y en este sentido, el sexo en la especie humana es binaria. Y en este sentido, las personas que se dicen no ser binarias, pues deben explicar de qué están hablando, porque no se entiende muy bien cómo se puede no ser binario en aspectos sexuales. Otra cosa es el género, porque dada la importancia que tiene la reproducción para cualquier ordenamiento social, excuso decir, ¿verdad?, que es una función importantísima, no cabe duda de que se crea todo un entramado, todo un universo densísimo y potentísimo, político, ideológico, religioso, educativo, material, normativo, estético, bueno, 20.000 dimensiones alrededor de esta reproducción y que es un entramado básicamente que intenta perpetuar u ordenar en cada sociedad la forma en cómo manejan el tema de la reproducción, claro que es un tema de enorme relevancia social. Y eso es lo que, pues desde los años 80 se ha venido llamando género. El género no es binario, por supuesto que no lo es, porque en el género, aparte de que tiene 1.000 dimensiones, todos andamos por ahí en medio. Ninguno de los que ahora me están escuchando, ninguno de ustedes es Barbie ni Ken. No es ni Marilyn Monroe, ¿verdad? Ni es tampoco Arnold Schwarzenegger. O sea, todos andamos por ahí en medio y digamos que nos ajustaremos con mayor o menor precisión a un punto u otro del continuo que hay entre los estereotipos sexuales o entre los géneros masculinos o femeninos. El caso es que a partir de la posmodernidad, es una pena que no tengamos más tiempo para profundizar en el tema de la posmodernidad, luego en el debate, si ustedes quieren, podemos charlarlo, comienza a extenderse la idea, seguramente ustedes lo saben, de que, bueno, la realidad no está claro que exista. No cabe ninguna duda que existe el lenguaje, eso sí, pero que exista la realidad, eso ya es mucho más discutible y que quizá lo que llamamos realidad no ha sido más que una construcción lingüística de las clases opresoras para mantener oprimidos a las minorías. De tal forma que la ciencia, la lógica, la historia de la filosofía, la historia del pensamiento y todas las apelaciones, por ejemplo, al hecho de que hay dos sexos, ¿no? Eso probablemente no sean más que formas de opresión, porque en verdad el sexo es probable que sea igual que el género, en verdad es probable que el sexo sea el mismo tipo de construcción político-cultural que tiene el género, de tal forma que como acto de liberación, ¿verdad? Como acto de liberación de esta invención cis hetero colonio patriarcal, que sería el sexo, pues cada persona puede, incluso debe, autodeterminar su sexo. Y esto es un acto de liberación. ¿Sí? Porque el sexo, decir que fulano es un varón y mengana, ¿verdad?, es una mujer y tal, es en verdad un acto opresivo. Cuando se dice, por ejemplo, todos lo hemos leído en textos, pues, queer, en textos woke o ya de las teorías críticas postcoloniales, pero ya de las últimas décadas, digamos, las que ya han perdido más contacto con la realidad, pues cuando Colón llega a América, no existían en América los sexos, ¿no? Y los sexos es un invento de los colonizadores, porque ellos vivían sin las categorías sexuales de varones y mujeres que nosotros teníamos. Madre de Dios, ¿eh? Las cosas que hay que oír. Y de esta manera, lentamente, de pasar de depender el género del sexo, empieza a pasar a depender el sexo del género. Y nos encontramos con que ahora en la actualidad, en las escuelas, por ejemplo, se está dando a los niños talleres, se está dando a los niños cursos afectivos sexuales, donde se les está diciendo que el sexo no existe, que hay muchos niños que creían ser de un sexo y descubrieron que eran del otro, que si a lo mejor a una niña le gusta jugar al fútbol, pues habría que plantearse que quizás sea un niño y no lo sepa,
o si un niño le gusta, bueno, imagina, yo qué sé, pues saltar a la comba o pintarse las uñas o lo que sea, pues quizás sea una niña y no lo sepa. Esto se está enseñando en los centros educativos a niños pequeños que obviamente no tienen ningún marco de referencia con los que contrastar estas ideas, ¿no? Si a un niño lo criamos en una sociedad que anda a la pata coja, el niño andará a la pata coja, no se preocupará de más, ni se lo planteará, no tiene referencias, ¿no? Contra los que contrastar lo que se le está contando, y a un niño a los 5 años se le cuenta esto, y sencillamente lo escucha y no tiene ninguna distancia crítica al respecto, ¿no? De tal forma que hemos pasado de decir que los niños deben jugar al fútbol a decir que los que juegan al fútbol deben ser niños. Esta es la idea, ¿no? Y en todos los centros educativos existen protocolos de atención en donde se indica que los profesores deben estar muy atentos a ver si sus alumnos muestran conductas que no sean propias del sexo que se les asignó al nacer. Esta es una expresión que quizá ustedes no conozcan, lo que me hace tenerles mucha envidia, vivir en un mundo donde esa expresión no existe, pero que los que estamos metidos en este tema conocemos perfectamente, porque se está defendiendo efectivamente la idea de que el sexo se asigna al nacer, ¿no? Los bebés nacen sin sexo, esta afirmación tal cual, entrecomillada, los bebés nacen sin sexo, fue afirmada por la secretaria de Igualdad del Partido Laborista Británico, y al nacer les asignamos un sexo u otro en función de aspectos tan triviales y tan banales como sus genitales, ¿no? Por una cuestión tan irrelevante como sus genitales, hace que les consideremos varones o mujeres, cuando en verdad deberíamos permitir, ¿verdad?, que ellos mismos decidan en el futuro qué es lo que verdaderamente somos. Pues bien, tras criticar este espejismo queer, este espejismo de hacer depender el sexo del estereotipo sexual o del género, y tras criticar la idea de identidad, pueden ya ustedes imaginarse un poco cuál es mi concepto de qué es la identidad de género, que es un concepto oscuro donde los hubiera, que no tiene más valor que el connotativo, no tiene más valor que ser la religión del momento, la religión de las sociedades neoliberales, individualistas, ensimismadas, que mantienen a los jóvenes atentos al espejo y atentos a un supuesto yo que deben descubrir, ¿no? El sexo pasa a ser ahora una esencia que las personas libremente deben autodeterminarse, que habitualmente sí es cierto que suele coincidir con las características anatómicas del cuerpo, pero por casualidad, o sea, pero que perfectamente podría no coincidir, en cuyo caso, por supuesto, debe prevalecer la esencia a los aspectos corporales que son accidentales, puramente coyunturales, que no tienen, digamos, ningún valor normativo. De tal forma que ha de facilitarse todo lo que se pueda que los niños, desde su más tierna infancia, sin que haya ningún límite inferior de edad, ha de facilitarse que descubran cuál es su sexo. ¿Sí? Libremente, sin ninguna coacción exterior, ¿no? Ha de facilitarse que descubran cuál es su sexo. Y una vez que lo apunten, pues a lo mejor un niño de 4 años dice, yo soy chica, ¿no? Etcétera, ha de abrirse de todas las puertas, iniciarse rápidamente una transición hacia el sexo que ha resultado ser verdaderamente. Obviamente todo esto es ideología barata, porque en verdad los niños, faltaría más, se limitan a repetir lo que respiran del ambiente social en donde viven, ¿no? Y si han recibido un curso de una asociación transactivista en donde se les ha dicho esta cosa, pues es posible que por motivos bastante triviales afirmen, por ejemplo, que son una niña. E inmediatamente eso hace saltar la alarma de ictus, ¿no?, en el sistema educativo, y hace que todo el equipo educativo se ponga en alerta, porque es posible que tengamos una persona a la que no la estamos permitiendo existir, ¿no? Otro tipo de retóricas, ¿verdad?, al respecto, ¿no? Es muy importante que seamos muy conscientes de lo que está ocurriendo en los centros educativos, especialmente, bueno, tanto en las edades más jóvenes como en las edades adolescentes, en donde, por un lado, los centros deben dar educación afectivo-sexual, pero no tienen personal para darla, y los profesores ya están suficientemente cargados de horas y de materias como para poder ocuparse de eso. Con lo cual, llama a la puerta una asociación transactivista, se ofrece a hacerlos ellos,
los centros les tienden la alfombra roja y dicen, por favor, pasen ustedes, están invitadísimos, y así es una situación de ganancia mutua. El centro educativo consigue dar el taller educativo sexual y la asociación transactivista justifica la subvención que recibe del centro. Perdón, del Estado me refiero, dando 20, 30 cursos al año en centros educativos. Y debemos entender que cuando yo qué sé, un nutricionista va a dar un taller en los centros educativos y va a contar pues, que conviene comer fruta y que conviene no abusar de las chucherías o tener no sé qué, lo hace para prevenir enfermedades, para que los niños no sean obesos, para que tengan una alimentación educativa, perdón, equilibrada. O cuando un psicólogo va a dar un taller sobre ocio alternativo, pues lo hace para evitar el consumo de drogas en la adolescencia. Pero cuando una asociación transactivista va a contar a los niños que el sexo no existe, que se puede elegir, que el sexo es un continuo, lo hace para combatir el fascismo. Y esto es como ellos lo viven. Ellos viven que son social justice warriors, guerreros de la justicia social, y que contando estas ideas, pues están combatiendo el fascismo. Finalmente, termino ya con esto. Este nuevo alma, esta nueva esencia autodeterminada, imposible de definir, imposible de discutir, que no se concreta en nada, pero que es lo que verdaderamente somos así a secas, se convierte en palabras completamente vacías. Palabras vacías porque al final ahora ser mujer o ser varón no tienen ningún contenido. Mujeres y varones pueden menstruar por igual, pueden quedarse por igual embarazados, pueden eyacular por igual, pueden tener cáncer de próstata por igual, o pueden tener, digamos, ya no se puede hablar de leche materna, por ejemplo, porque puede tanto un varón, o sea, el padre como la madre, pueden dar por igual de mamar. No sé si lo están entendiendo. Esto significa que la persona que da de mamar, que obviamente es una mujer, puede afirmarse del padre. Puede afirmarse del padre o la madre, con lo cual la leche materna ha de sustituirse por la leche pectoral. Eso sí, el pecho, ¿verdad? Lo tienen por igual unos y otros. Pero insisto, si las mujeres y los varones pueden abortar por igual, o pueden menstruar por igual, o pueden, yo qué sé, pues tener cualquier característica por igual, ser mujer o ser varón no significa nada. Son palabras completamente vacías. Dos personas absolutamente idénticas pueden ambas, ¿verdad? Puede una de ellas ser mujer y otra ser varón, y dos personas absolutamente diferentes pueden ambas ser mujeres. Con lo cual, sencillamente no tiene ningún significado más que la expresión que estamos haciendo. No imaginan, yo no sé, quizá alguno de ustedes sí tenga contacto con el mundo educativo, seguramente, pero no imaginan el terrible daño que estas ideas están haciendo en la infancia y en la juventud y la válvula de escape, por supuesto equivocadísima, la válvula de escape problematiquísima, que este tipo de retóricas están sirviendo para los atascos propios de la adolescencia, en particular de la adolescencia femenina, que está pasando una etapa de una violencia, de una hostilidad en redes sociales, con la pornografía en los móviles, etcétera, en donde muchas chicas adolescentes terriblemente infantilizadas por su educación, que hasta ayer eran las princesitas de sus familias, de pronto se ven arrojadas a un mundo completamente hostil, de una feminidad, bueno, indeseable completamente, y que encuentran en la posibilidad de ser varones, encuentran una salida a sus problemas. Yo creo que de esto nos va a hablar Nagore, ¿verdad? Ahora, en los próximos minutos, y luego tendremos ocasión de charlar acerca de esto y de los increíbles incrementos del 5.000, del 8.000% de casos que se están dando en los centros educativos y el terrible error que es su tratamiento médico. Bueno, he hablado una media hora, yo creo que Nagore ahora también puede hablarnos unos minutos y después tendremos ocasión de charlar. Sí, presentas a Nagore y directamente Sí, habla ella. sí, pues la presento encantadísimo, faltaría más. Pues Nagore es una aventajadísima alumna, ¿verdad? Que yo he tenido ocasión de conocer en la Facultad de Psicología. Ella misma, digamos, pasó por esta aventura, pasó por esta odisea, pero, pero hace ya tiempo que está ya muy por encima de ser un mero caso, sino que ella misma ha estudiado en profundidad. Es coautora, como ya dije antes, de uno
de los 2 libros que hemos publicado sobre el tema y yo creo que en este momento, a pesar de su ofensiva juventud para todos nosotros, yo creo que es, o sea, que es una persona muy sensata y muy sabia, que ha estudiado muy a fondo estas cuestiones que nos tienen así preocupados a todos, ¿no? Y nada, la presento encantado y nos conocemos ya desde hace tiempo y yo creo que va a decir cosas interesantes ahora. Nagore, sí, tiene que darle al micrófono y comenzar a hablar y ya sale en pantalla directamente. Nagore, no te oímos, no te oímos. ¿Ahora me oís? Sí, Ahora. sí. Vale, hola. Eh, bueno, perdón. Que bueno, en primer lugar quería daros las gracias por haberme invitado a hablar hoy aquí y gracias por la presentación. Eh, bueno, quería presentar un poco lo que es Amanda, porque bueno, salió por aquí lo que es la agrupación Amanda. Y bueno, Amanda es una agrupación de madres y padres que fue fundada en principio por 8 madres que buscaron por redes sociales más madres que estuvieran pasando por lo mismo que ellas. Es decir, por redes sociales, en concreto por Twitter, empezaron a hablar de cómo sus hijas estaban pasando por un proceso, pues estaban queriendo hacer un proceso de transición social y médica. Y estaban preocupadas porque no sabían cuál era el motivo detrás de todo esto, no sabían cómo ayudar a sus hijas y se sentían un poco perdidas porque las instrucciones que se daban socialmente eran pues estaban llevadas muy hacia la transición hormonal, médica, más irreversible. Entonces estas 8 madres se juntaron y crearon la agrupación Amanda. ¿Cuál es la labor de la agrupación Amanda? Ahora mismo la agrupación Amanda tiene dentro más de 500 familias, está a todo nivel, a nivel nacional y cumple varias labores. La primera de ellas es la labor de apoyo entre las familias, es decir, una familia cuando llega a la agrupación Amanda recibe el apoyo del resto de familias que hay dentro, a través de conversaciones o de poder desahogarse de la forma que lo necesiten. Por otro lado, también está la divulgación de información científica. Y esto es un punto muy importante. ¿Y por qué es un punto muy importante? Pues porque la información que se está dando a la población en general no es la información científica realmente contrastada y con una metodología fiable y rastreable. La agrupación Amanda traduce artículos del inglés, traduce artículos de otros idiomas y lo que hace es divulgar esta información que se está moviendo sobre todo en otros países que ya están dando marcha atrás, la divulga aquí en España. Y con toda esta información que tienen, que podéis encontrar en la web de la agrupación Amanda, hacen una labor política muy importante. Las bases y la información de Amanda ha sido enviada a todos los diputados y senadores de España. La información recoge los efectos secundarios de la hormonación, los efectos secundarios incluso de la transición social, la irreversibilidad de los tratamientos, todos los problemas que conlleva, toda la información científica que hay al respecto, que es información muy, muy sólida y que no se está realmente divulgando bien. Vale, ¿cuáles son las bases de la Fundación Amanda? La base más importante de la fundación, de la agrupación Amanda es la prudencia. ¿Y por qué la prudencia? Que podríamos pensar que es algo muy básico. Pues porque muchos de los pasos que se dan a la hora de transicionar no son inocuos. Hay que ser muy prudente a la hora de dar estos pasos y no estamos siendo prudentes aquí en España, no estamos siendo nada prudentes. No están siendo prudentes los psicólogos, los médicos, los endocrinos, no está habiendo ningún tipo de prudencia y los políticos tampoco. Y todo esto empezando por la transición social, porque aquí habría que diferenciar transición social y transición médica. La transición social es aquella que realizan las chicas y los chicos que no conlleva cambios médicos. Es decir, la transición social podría ser, por ejemplo, cuando una chica se corta el pelo, utiliza binders, que son sujetadores apretados para que no se les marquen los pechos, y se presenta con un nombre masculino. Y dice, yo, a partir de ahora, soy un chico. Eso es lo que consideramos transición social. La transición médica es aquella que va un paso por delante, que es, puede ser la hormonación, que sería hormonación cruzada, que sería
estrógenos para hombres que quieren ser mujeres y testosterona para mujeres que quieren ser hombres. Y luego estarían las operaciones de reasignación, que sería, pues, por ejemplo, quitar el pecho o de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que la transición social no es inocua? Decimos que la transición social no es inocua porque la transición social empuja a la transición médica. ¿Y por qué empuja a la transición médica? Esto me voy a parar un poco más adelante en ello, pero la transición social básicamente te hace ver que no está siendo suficiente el paso que estás dando. Imaginaos que sois una chica de 15 años que deseáis ser un chico. Y un día os presentáis a vuestros amigos, a vuestra familia, diciendo, soy un chico. Imaginad que vuestra familia y vuestros amigos os empiezan a tratar en masculino. Realmente vosotras seguiríais sabiendo que no sois chicos, porque seguiríais viendo cómo se fijan en vuestros pechos, aunque estén aplastados, o cómo ven que vuestra voz no es la de un hombre, y querríais dar más pasos, porque ya habéis dado un paso, querríais más, siempre querríais más pasos. Luego me detendré un poco en esto. Vale, ¿y por qué puede querer una chica adolescente transicionar? Pues aquí voy a dar una serie de datos, un poco así por encima. El 85% de las adolescentes que quieren transicionar son mujeres. El 97,5% tienen problemas de socialización o problemas emocionales. En la mayoría de estos casos hay antecedentes de bullying, abuso sexual o violencia machista. En Transit, en Cataluña, un informe de feministas de Cataluña ha recogido que ha habido un 5.700% de aumento en chicas que desean iniciar la transición. Esto es un dato muy importante porque deja claro cuál es el perfil de las personas que quieren transicionar. No son hombres adultos como era hace 30 años los que querían transicionar. Ahora son chicas adolescentes las que quieren transicionar, como en su momento eran chicas adolescentes las que sufrían la anorexia y la bulimia o cualquier otro problema que esté relacionado con el malestar con el propio cuerpo. Actualmente en España se están dando bloqueadores hormonales desde los 12 años. ¿Qué son los bloqueadores hormonales? Los bloqueadores hormonales son un medicamento que detiene el desarrollo de la pubertad. ¿Qué pasa con esto? Que en un principio podrías decir, vale, es una buena solución para las chicas que, bueno, que pueden tener dudas al respecto. Lo que pasa es que estos bloqueadores, al contrario de lo que se nos suele decir habitualmente, no son inocuos. Estos bloqueadores de la pubertad se llevan utilizando durante años para tratar algunos tipos de cáncer y para tratar a niños que tienen pubertad precoz, es decir, que les llega la pubertad a los 5 años, por ejemplo. ¿Cómo se utilizaban estos medicamentos? Se utilizaban en dosis muy bajas y con mucho control. ¿Cómo se están utilizando ahora estos medicamentos para los adolescentes que quieren retrasar la pubertad? Se están utilizando sin control, sin prácticamente análisis y como si fueran caramelos, deteniendo la pubertad el tiempo que la persona desee. Esto está demostrado que detiene el desarrollo cognitivo y que detiene, y que puede generar osteoporosis, puede hacer que los huesos no se desarrollen correctamente y puede hacer que la persona a los 13 años tenga la estructura ósea de una persona de 85, lo cual es muy grave por el riesgo de, todos los riesgos médicos que puede tener esto. Bueno, en resumen, que me he ido un poco por los datos. ¿Cuál es el perfil de las chicas que buscan transicionar? Y voy a hablar de chicas porque son la mayoría y porque también es mi caso. Entonces puedo hablar un poco desde la experiencia y desde lo que he visto al respecto. Perdón, estas chicas son chicas que tienen unos malestares, muchos de ellos, como bien ha dicho Berrasti, propios de la adolescencia, pero que sí que son más profundos en estos perfiles por X, por ejemplo, problemas de socialización más graves que los de la población general, o casos de bullying, casos de abuso sexual, es muy típico el caso de abuso sexual. Tienen unos malestares que les llevan a no estar a gusto con su cuerpo, con su socialización, les llevan a no estar a gusto. No estar a gusto más de lo que podría estar una adolescente normal. ¿Qué pasa con estas adolescentes? Pues que muchas veces, como no llegan a socializar correctamente, entran en redes sociales o escuchan las charlas del colegio, pero bueno, me voy a tener en las redes sociales porque las charlas del colegio las ha escrito muy bien mi compañero. ¿Qué hay en las redes sociales? En las redes sociales hay mensajes de este estilo.
No me gustaban mis pechos y así descubrí que era un chico. De pequeña jugaba con camiones, porque era un chico. No encajaba con las demás personas de mi edad, porque era un chico. Me gustaban las chicas y así descubrí que era un chico. Esto es muy loco. Por una parte, juego con camiones, eso quiere decir que soy un chico. Por otro lado, ¿a qué chica adolescente le gustan sus pechos? O sea, el hecho de que no te gusten tus pechos significa que eres un chico. De las que estáis aquí, las mujeres que estáis oyendo esto, seguro que ninguna aceptó con agrado el desarrollo de sus pechos al principio, a los 12, 13 años, porque es molesto, y es molesto que se fijen en ti, y es molesto que te sexualicen, es muy molesto, sobre todo ahora en la sociedad actual, donde la sexualización de la mujer está en un punto muy alto y genera mucho malestar. Vale. También hay imágenes de chicas que se han quitado los pechos y que sonríen y dicen que ahora son felices, ahora de verdad han encontrado su verdadero yo, algo en lo que no me voy a detener porque ya lo define muy bien Errasti también, que ahora son felices, ahora todos sus problemas han desaparecido. Si vosotros fuerais una chica adolescente con muchos problemas que rechaza un montón su cuerpo, ¿no creéis que también buscaríais esta solución y también os daríais cuenta de, es que yo en realidad soy trans, yo en realidad soy un chico? Vale, aquí cabe preguntarse dos cosas. Uno, ¿de dónde viene realmente ese sufrimiento? Y dos, si de verdad son más felices así. Y aquí es donde está haciendo una gran labor la asociación, la agrupación Amanda, porque está recogiendo la evidencia científica que hay detrás de todo esto. Y está recogiendo que ese sufrimiento no viene de que en realidad sean chicos en su interior, sino que viene de unos problemas que ellas están teniendo que les llevan, les empujan hacia la transición. ¿Cómo les empujan hacia la transición? A través de este discurso social, a través de las redes sociales y a través de todo este individualismo, todo lo que ha definido mi compañero. Un porcentaje muy grande, del cual todavía no se conoce porque estos datos todavía se está investigando este tema y además no se deja investigar este tema, no quieren transicionar, dejan de querer transicionar cuando sus problemas psicológicos previos son tratados. Es decir, que la causa de que quisieran transicionar estaba en estos problemas. Y luego, por otro lado, son más felices las chicas que han transicionado. Esto es algo que se ha argumentado muchas veces, que realmente debemos dejar a las personas transicionar porque son más felices. Y vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Tú eres una chica adolescente, tienes 16 años y decides que quieres iniciar una transición. Entonces inicias una transición social. Te compras el binder, el sujetador apretado para que se te marquen menos los pechos, que eso ya tiene daños irreversibles, puede tener daños irreversibles en tu organismo, pero bueno, te lo compras y te presentas como un chico y dices, a partir de ahora me llamo Axel, porque utilizan mucho nombres tipo anime. A partir de ahora me llamo Axel. Entonces vas a tus amigas, a tus amigos, a tu familia y les dices, a partir de ahora me llamo Axel. Vale, pero tú sabes que no eres un chico, porque tú sigues teniendo una voz de mujer, la gente cuando se refiere a ti, si no saben que tú te defines como trans, se siguen refiriendo a ti en femenino. Tú quieres algo más, tú quieres realmente parecer un hombre. Entonces te empiezas a hormonar. Y cuando te empiezas a hormonar, te cambia la voz, te empieza a salir barba, pero sigues teniendo pechos. Te quitas los pechos, ¿vale? Pero en tus relaciones sexuales tú sigues teniendo vulva. Entonces te haces un pene de mentira. Pero nunca vas a tener un pene de verdad, porque no eres un hombre. Y esos penes no te generan la misma sensación que a un hombre. De hecho, muchas de estas personas se vuelven anorgásmicas. Las personas son infértiles, tienen un montón de riesgos asociados, de problemas, unos dolores horribles. De hombre a mujer, por ejemplo, hay veces que que la herida se cierra, porque claro, te haces un agujero donde no debería haber un agujero en la anatomía masculina. Esas heridas son heridas, se cierran. Todo esto genera una serie de problemas, pero tú siempre quieres más. Siempre quieres, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Sandra, Sandrita, homosexual no queer, en redes sociales, eh, habla de que, bueno, es un hombre que transicionó para parecer mujer y que habla de cómo siempre quería tener más pecho, quería tener más cadera, quería parecer más mujer, porque sabía que en el fondo nunca era mujer. Y eso les pasa también a las chicas. Y, y realmente es porque no han solucionado sus problemas de fondo. Entonces, para resumir, las chicas que buscan transicionar están sufriendo. Están sufriendo porque si tú no estás sufriendo, no lo estás pasando mal,
no buscas una solución como es quitarte partes sanas de tu organismo. Buscan quitarse partes sanas de su organismo y esto indica que están sufriendo. Necesitan ayuda real. No podemos seguir ofreciéndoles ayudas basadas en un discurso ideológico, un discurso con intereses políticos y económicos. Necesitamos ofrecerles ayuda real, que es lo que no estamos ofreciendo. Y bueno, de aquí a unos años van a aparecer un montón de destransicionadoras. Yo soy desistidora, yo no llegué a realizar ningún paso médico, yo hice solo la transición social. No llegué a hacer pasos médicos, pero conozco a muchas chicas que han hecho pasos médicos, se han arrepentido y no tienen marcha atrás. ¿Cómo les decimos a estas chicas que fueron al médico buscando que les tratasen sus problemas, que el médico se ha equivocado y tienen una vida entera de sufrimiento? ¿Cómo les decimos que les hemos fallado como profesionales? ¿Cómo les decimos que les hemos fallado como psicólogos, como médicos, como profesores? Es una barbaridad. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Nagore y José Manuel. Bueno, pues ahora podéis eh, pedir la palabra y a partir de ahí vais hablando. Eh, Encarna, ¿tú puedes dirigir? Sí, de acuerdo, Luis. Yo quería preguntar, por favor, ¿cuáles son los libros que han escrito? ¿Cómo se titulan? Sí, hay básicamente dos libros. El primero se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿verdad? Nadie nace en un cuerpo equivocado y la verdad es que, bueno, vaya por su edición, creo que 14 me parece. Ha sido un libro importante. Ahí está, muchas gracias, la portada. Y este libro, bueno, funcionó muy bien y en las presentaciones los padres se nos acercaban y decían, bueno, el libro es magnífico, pero ¿qué? Pero digamos es un análisis filosófico, psicológico, sociológico del problema, pero ¿qué hacemos si mañana yo tengo el problema en casa? ¿Qué hacemos si mañana mi hija de 12 años, de 14 años, viene y me dice que ha descubierto que es un chico, que quiere empezar a medicarse, etcétera? Y eso nos llevó pues bueno, a contactar con Nagore, a ampliar el equipo a 3 personas, a añadir a Nagore al equipo y publicar un segundo libro que se llama Mamá soy trans, que es ya, digamos, un libro, una guía para familias. Es un libro completamente aplicado, lleno de ejemplos, lleno de casos, lleno de consejos concretos para poder abordar este problema en las familias, ¿no? Digamos que el primer libro es más teórico, si se quiere, el segundo libro es más práctico, más aplicado. Son los dos libros que en este momento están en el mercado, sobre el tema. En Internet, si ustedes buscan, Nadie nace en un cuerpo equivocado, tiene a su vez un canal propio en Facebook, en donde hay muchas grabaciones de charlas, de presentaciones de libros que hemos ido dando a lo largo de estos últimos 2 años. Ahí verán, pues no sé, del orden de 10, 15, es posible, charlas que hemos dado, pues tanto, bueno, Nagore como Marino Pérez, el otro profesor, como yo, juntos, separados, en todo tipo de combinaciones. Y ahí también es una gran fuente de información, ¿no? Que está ahí en YouTube a disposición de todo el mundo. Muchísimas gracias. Llegué Sí. tarde a la conferencia, pero bueno, me parece interesantísimo. La verdad es que pone los pelos de punta porque es que yo creo que cualquiera tiene alrededor montones de casos, es mi caso también, y de padres completamente desorientados y aterrorizados porque pasan a la fase de hormonar, pues así, como si van a tomar una Coca-Cola al bar de la esquina, vamos, es inmediato, ¿no? Sí, Y, exactamente, sí. sí, sí, yo, el caso de una amiga, que además ella se dedicó a dar charlas sobre género y tal, y se tira de los pelos, dice, o sea, qué mal lo hemos hecho. Ella en un momento dado consideraba que estaba haciendo una labor muy buena, se hizo especialista en el tema, dio muchas charlas y ahora se encuentra que su hijo está haciendo la transición ya hormonal
aprobó unas oposiciones del ejército y ahora lo echan del ejército porque hay pues un comandante que no acepta la situación de transición y lo echan. Es decir, eso, una vida destrozada con 18 años y absolutamente confusa y Sí, es un horror. efectivamente, son problemas absurdos creados Mm. por una ideología absurda que está, mira, ahí está efectivamente, ese es el segundo libro, junto con Nagore, que es la guía esta para familias. Decía que son problemas absurdos creados por una ideología absurda que está metiendo en situaciones incomprensibles a muchas familias, ¿no? Familias que no tienen herramientas para afrontar este problema. Muchas de ellas, por ejemplo, piensan que es un tema de orientación sexual, cuando en verdad esto no se trata de la orientación sexual, no se trata de ser heterosexual o homosexual o bisexual, ¿verdad? Sino que se trata de afirmar que uno es varón o uno es mujer, ¿no? Mm. Y, bueno, pues la confusión que reina, la confusión conceptual para las personas que nos hemos dedicado pues, a aspectos teóricos de la psicología o aspectos conceptuales de la psicología, la confusión que reina es total, la terminología que se utiliza al tuntún, al azar, sin ningún rigor, ¿no? Y donde quedan enredados muchos adolescentes, bueno, todos sabemos lo que es la adolescencia, aunque yo no sé si sabemos lo que es en la actualidad, porque en la actualidad la adolescencia ha entrado en una dinámica particularmente densa y hostil a través de la asistencia de las redes sociales, de nuevas formas de relación, de nuevos códigos muy complicados, ¿no? Que hace que, bueno, yo veo que la edad media de los que estamos aquí, la edad media supera los 2 siglos de antigüedad, pero a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Quitando a Nagore, por supuesto, que no somos conscientes de el mundo marciano en donde están viviendo nuestros adolescentes. Sí. Ha levantado la mano Macarena, después Miguel Yebra. Macarena, si estás por ahí. Y Yves, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Ante todo, pues agradecer de nuevo vuestra presentación, vuestra ayuda, siempre vuestra guía, ¿no? Cuando habéis manifestado las posibles causas en la infancia, pues citabais pues el bullying, abuso sexual, problemas de socialización, pero también es muy dado, por lo menos así lo vivimos nosotros, que a nivel psiquiátrico o a nivel psicológico no hay nada de esto aparente. Y sí me gustaría preguntar, cuando un crío o una cría dice que ha aparecido esto, que ya lo sabía, que lo sabía desde muy chico, que sabía que esto iba así y que era así, ¿desde qué punto veis que se puede tratar? ¿Desde qué punto se puede abordar con ella, en este caso, pero también de cara con los profesionales? Porque nos encontramos que cuando se plantea con los profesionales, pues ante el sentir, lo que planteaba Errasti al principio en cuanto a identidad, sintiendo, y si el crío te lo está diciendo que es desde muy joven, pues ahí cómo se puede abordar, ¿no? Me gustaría agradeceros de nuevo y si puede darnos pues un poco de vuestra perspectiva sobre este punto. Gracias. Si me permites, Nagore, sí, me permites a medias. Venga, arranca tú, Nagore. Y luego No, hablo dale, yo. dale. Sí, bueno, efectivamente, todos sabemos las trampas de la memoria y si yo ahora de pronto descubro, no sé, que soy alemán, podría encontrar ejemplos, rastros en mi biografía que convenientemente tergiversados y convenientemente distorsionados indican que ya desde siempre se veía en mí que yo era alemán, ¿no? La ideología que está defendiendo estas cuestiones es que efectivamente el niño descubre algo que siempre ha sido. Y en un tema como es el sexo, como son los estereotipos sexuales, en donde obviamente nada es blanco y negro, pues todos tendremos en nuestra biografía posibles momentos, posibles episodios que convenientemente mirados ad hoc, ¿verdad? Intentando llegar a las conclusiones que queremos llegar, pues den la impresión de que esta era una cuestión que siempre había estado presente. Pero de hecho, hasta edades muy avanzadas, bueno, muy avanzadas, me refiero a la adolescencia, pues no había ocurrido. Nosotros tenemos una especie de, bueno, de tetrafármaco epicúreo. Tenemos un programa de 4 pasos, ¿no? De 4 ideas que podrían
ayudar a las familias que se ven envueltas en este problema, ¿no? 4 ideas que, por supuesto, son muy generales y que deberán concretarse después en cada uno de los casos. La primera de ellas es la sensatez, ¿no? Porque está extendida la idea de que este es un problema tan grave y las personas sufren tanto que aunque sea por mera empatía y por humanidad básica, pues merece la pena no respetar la verdad ante este tema. Y merece la pena hacer una excepción en la ciencia y hacer una excepción en la racionalidad. Nosotros entendemos que es al revés, que justamente porque el sufrimiento es real, es cuando con más motivo es necesario, ¿verdad? Ser rigurosos, ser estrictos, respetar la ciencia, no mentir, no mentir. El sexo es binario, el sexo no se puede cambiar, todos moriremos con el sexo con el que nacimos, nadie nace en un cuerpo equivocado, el sexo no es fruto de una libre autodeterminación y no va a ayudar al problema mentir en estas cuestiones. Cualquier buena solución tendrá que pasar necesariamente de entrada por reconocer la verdad. Yo sé que eso corren muy malos tiempos para la verdad, ¿no? Vivimos una sociedad en donde la idea de verdad está completamente devaluada y cuando choca la verdad y la subjetividad, siempre cae derrotada la verdad en nombre del individualismo todopoderoso, ¿no? Pero bueno, yo seré un ingenuo, pero sigo creyendo que la verdad sí existe y que existe y que como sociedad la necesitamos para poder vivir en sociedad, necesitamos tener referencias que vayan más allá de las individualidades y de las subjetividades, ¿no? La segunda idea que así que defendemos es la prudencia. Es la prudencia. Todos sabemos cómo es la infancia, todos sabemos cómo es la adolescencia. Todas las investigaciones señalan que estos problemas son fluctuantes, que a lo mejor puede haber cierta disforia en unas edades y 2 años después ni se recuerda que existía, que estos problemas que ocurren en la adolescencia acostumbran a mejorar con el mero paso de la adolescencia. La adolescencia es una etapa de por sí convulsa y de por sí problemática, y que digamos que una espera atenta, una actitud prudente, de observar cómo va evolucionando, etcétera, pues es lo más adecuado. Por el contrario, desde las farmacéuticas o desde ciertas ideologías que instrumentalizan políticamente a estos jóvenes, se defiende que ya desde el primer momento, ante la primera manifestación en este sentido, hay que comenzar pues la intervención, por ejemplo, médica, y así nos encontramos que alrededor del 80, más del 80, yo creo recordar el dato del 87% de los jóvenes que consultan este problema en algunas unidades de género, salen ya ese día de la primera consulta con la receta de hormonas en la mano, ¿verdad? Hormonas que tendrán que empezar a tomar para el resto de su vida. O sea que en principio se tomarán indefinidamente el resto de su vida, insisto, tras la primera consulta. Entendemos que eso no es prudente, que eso es una actitud completamente imprudente y que debería ser cuestionada por los propios padres, ¿verdad? La tercera idea de las 4 es la comprensión, no es un niño diciendo que es un pirata, no es, o sea, nuestra hija no está diciendo una tontería que se le ocurrió sin más y que podemos descartar como una simple bobada, cállate y tal, sin más, sino que al revés, ¿verdad? Nuestra hija está manifestando en su vida un colapso social que existe alrededor de los temas del sexo y el género y se está encarnando propiamente en su cuerpo una batalla social en donde bien por intereses políticos, bien por intereses económicos, bien por el prestigio que tiene ser diferente, único, inclasificable, especial, etcétera, pues está creando toda una cultura que aboca a los jóvenes a este tipo de discursos, ¿no? Y hay que saber entender lo que está ahí ocurriendo. Y por último, la cuarta idea que proponemos es el respeto. Por supuesto, el respeto no tiene que ver con dar la razón, como a veces parece. Eso es el respeto en los centros comerciales. El respeto entre personas racionales que viven en comunidad, pues es considerar al otro un ser racional. Un ser racional con el que dialogar, con el que mantener un diálogo, con el que argumentar, en donde ambas partes están abiertos a cambiar, si es que la conversación así lo impone, y en donde nunca se da, con esa expresión castellana que nos gusta tanto, no se da la razón como a los tontos. Esta expresión castellana, ¿verdad? Que todos conocemos de dar la razón como a los tontos, eso no es en absoluto respetar, al revés, eso es una auténtica falta de respeto, ¿no? En ocasiones dar la razón, ¿no? Con estas 4 ideas, pues sensatez, prudencia, comprensión y respeto, las familias pueden empezar a armar un puzzle que desde luego va a ser complicado. Gracias, José Manuel.
Miguel Yebra quería también hablar. Em, Doctor Errasti, muchas gracias por su charla. Lo he escuchado en otras ocasiones y estoy sorprendido de lo bien que maneja los datos y he aprendido mucho con usted. Mire, soy internista jubilado de un hospital madrileño. Claro, las referencias médicas que nosotros tenemos, como sabe seguro, pues son las publicaciones con frecuencia. Esas son las referencias donde nos agarramos y los temas médicos deben ser contrastados en las publicaciones. Evidentemente todos sabemos, cuando llevamos ya unos cuantos años, muchos, que las publicaciones no son todo y que tienen matices, pero es lo que hay en general, ¿no? Cuando yo pongo en el PubMed cuántas publicaciones médicas sobre transgénero hay, salen aproximadamente como 15.000 publicaciones. Y cuando voy a algo que ha desplazado a los maestros, que es el UpToDate, el famoso UpToDate de los médicos, donde esta publicación renovada tan precisa y tan concreta, pues me sorprende. Pensaba, no encontraré casi nada, porque yo le he escuchado a usted y lo entiendo bien y además con menos base que usted, pues opino un poco como usted, pero me encuentro que hay 9 entradas en el UpToDate y cuando, evidentemente no he leído las 15.000 publicaciones, pero sí he leído las 9 entradas del UpToDate, los 9 capítulos, y pues tengo un poco, algunos de ellos de sociedades médicas, muchas referencias son de sociedades médicas, en donde gente que muy sesuda se ha dedicado a eso. Estoy un poco confuso porque no veo en esas publicaciones un trasunto de lo que estamos aquí tratando. Es como si todo estuviera muy claro y me sorprende. Y bueno, quizá no he podido tener ese dato porque además en su libro, que lo he leído, creo que está referenciado, los seguimientos. Digo, bueno, una referencia buena son los seguimientos. A ver, en las publicaciones de seguimientos, ¿qué pasa? Porque si están contentos cuando han pasado 5 años, están encantados de lo que le han hecho y tal, pues hombre, a lo mejor usted no tiene razón y tienen razón ellos. Y estoy un poco confuso también con los seguimientos. No me quiero extender más. ¿Puede opinar al respecto? Sí, sí, es un placer, le agradezco mucho su pregunta, que yo creo que es muy, muy relevante y va al clavo de algunas cuestiones de estas. Yo he tenido la ocasión de ser invitado recientemente en un par de congresos médicos, donde he tenido ocasión, bueno, pues de tener que actualizarme y ponerme al día en todas estas cuestiones en un campo del de la medicina que, sin ser propiamente el mío, tampoco me es completamente ajeno, porque, bueno, la psicología también tiene una dimensión sanitaria y manejamos algunas referencias en comunes, ¿no? En común. Efectivamente, vamos a ver. eh, eh, yo creo que es muy importante tener claras algunas cuestiones. El tratamiento hormonal de las personas que tienen estos problemas que se está aplicando en la actualidad a este increíble boom que vivimos de chicas fue pensado en su momento para otro tipo de personas, que padecían otro tipo de malestares que se aplicaban, como dijo Nagore antes, con muchísima prudencia, que se aplicaban, digamos, en condiciones muy, muy controladas. En la actualidad se está aplicando de una forma mucho más descontrolada y aquí la bibliografía médica es menos unívoca, perdón, están menos de acuerdo, ¿verdad?, de lo que pudiera parecernos y, de hecho, mayoritariamente, desde luego no es una cuestión de 100 a 0, pero siendo discrepante la bibliografía, digamos que mayoritariamente, especialmente las investigaciones de los últimos años, comienzan a señalar cada vez más la escasa fundamentación clínica, experimental que tienen estos tratamientos. Es muy importante que distingamos lo que son asociaciones médicas profesionales con sus grupos financiadores de lo que son agencias sanitarias estatales. En el Reino Unido, el NICE, el National Institute for Care and Health Excellence, que es una referencia médica, digamos, por excelencia, ¿verdad?, ha emitido 2 informes, ambos desfavorables al uso tanto de bloqueadores de la pubertad como de hormonación cruzada. Por más que asociaciones médicas británicas
a las que habría que ver cuáles son sus fuentes financiadoras y sus patrocinadores y de dónde obtienen el dinero, ¿verdad?, puedan en ocasiones haber hecho guías médicas recomendando su tratamiento. En cualquier caso, todo esto cambió a la cosa de 2 meses, cuando finalmente, tras 4 años de trabajo, se publicó en el Reino Unido el famoso informe Cass, hecho, ¿verdad?, por la doctora Hilary Cass. La doctora Hilary Cass, antigua presidenta del Colegio de Pediatras británico, fue encargada por el gobierno británico para que hiciera el metaestudio por excelencia, en donde revisara efectivamente esas 15.000 publicaciones donde habla usted, ¿verdad?, que hay, y emitirá finalmente un informe ante el incremento espectacular que estábamos observando, que se estaba observando en el Reino Unido en el tratamiento de estos casos. Ya cuando se publicó a la cosa de año y medio el primer borrador del informe Cass, se cerró la clínica Tavistock, que era la que centralizaba en todo el área del Gran Londres el tratamiento de las personas de los adolescentes, fundamentalmente, con problemas de identidad de género. Se cerró la clínica. Pero ahora ya con la publicación del informe, yo le recomiendo su lectura, está en la red, ¿verdad?, el informe Cass, C-A-S-S, de Hilary Cass, el informe es sencillamente demoledor. Es decir, la evidencia que sustenta la eficacia del enfoque afirmativo, del enfoque médico afirmativo, es verdaderamente de muy baja calidad. Y por el contrario, la evidencia que señalan los problemas asociados es mucho más potente, hasta el punto de que finalmente ya, pues insisto, a la cosa de 2 meses, el Reino Unido ya ha prohibido definitivamente el tratamiento hormonal de menores, ya aconseja el tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad?, la atención psicoterapéutica de estas personas. El Reino Unido se une a algo que ya había hecho Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Sí, todos esos países de Escandinavia también han prohibido ya el tratamiento hormonal. Y hoy mismo se ha aprobado en Francia una ley en donde, aunque se permite el tratamiento hormonal, se exigen 2 años previos de seguimiento del caso y de atención psicológica antes de que finalmente se acepte hormonar a un menor, al haber 2 años previos de seguimiento, ¿no? Bueno, tú ya, insisto, tuve ocasión de dar una charla justamente en un congreso reciente de endocrinos, de endocrinología, en la Sociedad Nacional de Endocrinología Pediátrica, y tuve ocasión, ¿verdad?, de contrastar estas ideas con colegas, con endocrinos y demás, y yo creo que habría que tener presente el Parlamento francés, el Senado francés, en la elaboración de su ley trans. Yo tengo el honor, vamos, de formar parte del grupo asesor del Senado francés en la elaboración de la ley trans. Emitió el mes pasado también un informe donde calificaba esto que está ocurriendo como uno de los mayores escándalos éticos de la historia de la medicina, ¿no? Y efectivamente deberíamos ser muy, muy prudentes, y su pregunta yo creo que es muy, muy procedente al respecto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Por añadir una cosa, perdón, la mayoría de los protocolos de las unidades de tratamiento de identidad de género están visadas por asociaciones transactivistas que, bueno, que no son sociedades médicas. Basta con mirar la guía de la WPATH, que es una asociación transgénero a nivel mundial, que incluye incluso la identidad de eunuco, y habla de que hay que castrar a estas personas porque es una identidad. También sumado al informe Cass están las críticas evidentes que se pueden hacer en el estudio holandés. Tenéis las críticas en la web de la agrupación Amanda. Pero bueno, por resumir, la metodología de la mayoría de estudios que se realizan a este respecto es extremadamente pobre. También añadir que el seguimiento que se hace es aún más pobre y que hay miles de transicionadores a lo largo del mundo, pero no se les recoge porque si destransicionas o desistes no se te recoge como caso real, entonces no entras en ninguna estadística. Entonces, en cuanto al seguimiento, la metodología es extremadamente pobre y los estudios que se hacen dejan de lado bueno, a mí me han dejado de lado, dejan de lado a todas las personas así, por añadir eso. Pues Yves Rouyer. Sí, muchas gracias, Sam, por la charla muy completa. Yo sabía que tú trabajabas con el Estado francés, hablo desde París, y lo que más, yo no soy nada psicólogo, ni solamente, creo que obviamente aquí tenemos los mismos problemas, y además tengo mi hija mayor es profesora en Oxford, y claro que estamos totalmente en este mundo. Es
totalmente normal, ¿no? Es el mundo, la filosofía de allá es totalmente woke, el por cualquier cosa, por cualquier materia, y claro que es un tema muy importante para nosotros, pero me parece que hay una cosa que no sé, tú hablas mucho de prudencia, de tipo de cosas muy filosóficas, verdad, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención siempre en este caso es el respaldo que da, o que no da, o que da el derecho, la ciencia jurídica. Y tú estás en Oviedo, ¿no? Así es, Y en sí. Oviedo, entonces es una, una escuela jurídica muy importante, muy antigua. Y el lado jurídico, entonces la relación entre la psicología, vosotros, y el lado jurídico. No se habla nunca de jurídica. Y en América Latina, en América, eso sí, el respaldo jurídico es muy importante. ¿Qué hacen los juristas? Se Sí. habla de verdad. Y, y lo que más me interesa también es que como no hay derecho, hay también una noción gnóstica, entonces, del odio al cuerpo, ¿no? Que se revela, que brota, ¿no? Como decir, ¿no? Eh, y una distinción muy fuerte entre entre cuerpo y espíritu, o ánimo, que vuelve, ¿no? Pensábamos con la noción de encarnación, que muy adentrado, ¿no? En nuestra civilización, y ahora ya hemos vuelto a esta escisión muy fuerte entre cuerpo y alma, y creo que con esto, pero lo que era la ley que precisamente permitía, em, ¿cómo decir? Cuadrar, ¿no? Precisamente el sentido común. Tú Sí. hablas del sentido, la prudencia, es el sentido común de Tomás, pero hubo una época, y también en España, en el tiempo de Cardenal Cisneros, en que había Santo Tomás y Occam, el nominalismo. El nominalismo es igual, estamos en un mundo nominalista. Y era una época de renovación, ¿no? del derecho, pero eso, bueno, eso es una cosa muy antigua. Y también yo pensaba en el hombre natural de Suárez, la escuela de Salamanca, hombre natural, hombre real, ¿no? Entonces, esta escisión también es algo muy fuerte, muy antiguo, ¿no? Esto es en la filosofía, muy antigua, ¿no? Que conocemos, el extranjero en Platón, etcétera, etcétera. Pero lo que me da es sobre todo la ausencia del derecho. Y cuando Mm. no hay derecho, o está como una cosa totalmente, no sé, al margen, ¿no? de del pensamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estamos entre filósofos, psicólogos, médicos, y lo jurídico, ya. Entre filósofos, psicólogos y médicos no puede salir nada bueno, ¿verdad? Si No. juntamos a filósofos, psicólogos y médicos de ahí nada bueno puede salir. Efectivamente, este es un movimiento, yo creo que recuerda, tú has citado, ¿verdad?, el gnosticismo, nosotros en el libro también lo citamos, el gnosticismo, también a mí me recuerda en parte, ¿verdad?, claro, muy lejanamente, pues la herejía cátara, el movimiento de los cátaros y su terrible desprecio hacia el cuerpo, todo lo que sea material es obra de Satanás y demás, ¿no? Aunque yo creo que, bueno, que el parecido es más superficial que de fondo, porque esto es un movimiento puramente comercial, propio de una sociedad hiper ultra individualista, narcisista, ensimismada, exhibicionista, con un enorme negocio, ¿verdad?, por detrás, así al respecto, ¿no? Pero bueno, sí, hay una tradición respecto a estas cuestiones. El nominalismo de Ockham también podría ser entendido como el primer autor queer o el primer autor posmoderno, ¿verdad?, con su énfasis en los aspectos lingüísticos y demás. Es cierto que los aspectos legales son muy complicados, y es ahí donde chocamos una y otra vez contra un movimiento
en donde sencillamente la verdad ya no tiene ninguna importancia. Para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos diciendo, Alemania aprobó su ley trans, yo creo que hace un mes, a lo mejor mes y medio por ahí, y en la ley trans alemana los padres pueden inscribir en el registro civil al recién nacido con el sexo que los padres entiendan, con el sexo que los padres deseen. ¿No? En el registro civil los padres pueden inscribirlo, porque efectivamente el sexo ya no tiene sustento material, ya no es un dato material. No lo pueden inscribir con la fecha que los padres deseen, la fecha es esta. No pueden inscribir su ciudad de nacimiento, la que los padres deseen, pero sí pueden inscribirlo con el sexo que los padres deseen, y hasta que tenga 5 años, los padres podrán cambiar la inscripción registral del sexo del hijo a voluntad de una u otra posibilidad. A partir de los 5 años serán los hijos los que también deberán ser atendidos. Un niño de 5 años, un niño de 6 años, ¿verdad? Cree que si deja un diente debajo de la almohada vendrá un ratoncito con un caramelo esa noche, pero al parecer ya es capaz de decidir cuál es su sexo, ¿no? En España se aprobó la ley trans el año pasado, en el 2023, que presume de permitir el cambio del registro del sexo sin ningún requisito de ningún tipo. Basta con que una persona haga la declaración de que él se ha convertido en mujer, si fuera mi caso, o se ha convertido en varón en el caso de que sea una mujer, para que simplemente ya se le permita cambiar. No necesita cambiar nada más, no tiene que cambiar su nombre, no tiene que cambiar nada, ¿no? Simplemente hace esa declaración y cambia el sexo. Y eso está dando lugar a innumerables problemas que parecerían de humor si no fueran dramáticos. Pues de la presencia de mujeres trans en el deporte, en donde de pronto cada vez más, pues la nadadora más potente, la número 1 en Estados Unidos, resulta que era el nadador número 400 hace 2 años y se cambió el bañador y ahora es la nadadora número 1 en Estados Unidos. Hay situaciones verdaderamente dramáticas en las cárceles, porque efectivamente las personas cumplen las penas en los centros penitenciarios del sexo sentido, con lo cual no es extravagante y no es excepcional, tampoco voy a decir que sea mayoritario, pero desde luego excepcional no es, que agresores sexuales descubran que son mujeres durante el juicio y cumplan sus penas en centros femeninos. O, por ejemplo, hemos visto en España recientemente cómo, pues, de pronto, de la noche a la mañana, en el plazo de una semana, 400 personas, pues mayoritariamente, no solo, pero mayoritariamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, declaran ser mujeres, simplemente, sin cambiar el nombre, sin cambiar nada. Se declaran mujeres lesbianas, por supuesto, porque ellos siguen casados felizmente con su mujer de toda la vida, pero han dejado de ser varones heterosexuales para pasar a ser mujeres lesbianas. Pero el caso es que cuando tengan que hacer las pruebas físicas el año que viene para renovar su puesto, pues tendrán que cumplir los requisitos de las pruebas físicas propias de mujeres, ¿verdad? Y no los requisitos de las pruebas físicas propias de varones, ¿no? Son situaciones que hace 5 años nos hubieran parecido propias de un gajo humorístico y que en la actualidad están ocurriendo. Están ocurriendo, pues eso, en una sociedad donde desde luego el derecho, como usted bien señala, Yves, el derecho ha perdido toda conexión con la realidad. Y bueno, cada país hace lo que puede, los más avanzados comienzan a tener ya cada vez más sensatez y a recular. Yo tendré ocasión el mes que viene de volver a París a otra de estas reuniones que mantenemos allí en el Senado francés y vamos a ver lo que puede ir haciéndose al respecto, ¿no? Pero, insisto, corren muy malos tiempos para la verdad y muy buenos tiempos para el exhibicionismo, el narcisismo y el subjetivismo, ¿no? Y esto no va a ser fácil parar. A ver, Adela, no sé si estás por ahí. Adela pregunta. Estoy. Vale. Preguntas, a ver exactamente un momentito. ¿Quieres preguntar por la realidad de la disforia de género? Eso es. Sí, yo creo que hay Nagore. Nago, ¿estás por ahí? Sí, ¿eh? Hola, sí. La disforia de género evidentemente es una realidad, es una etiqueta que se utiliza para describir un malestar que se produce cuando la persona, bueno, nos volvemos a meter en temas de identidad y de género, pero básicamente cuando la persona siente que su identidad no es la que se le asigna al nacer. ¿Qué problema hay con la definición de disforia de género o con cómo se conceptualiza la disforia de género? Pues por un lado, que está basado en estereotipos sexistas y por otro lado, que una cosa es que una persona sienta malestar hacia su cuerpo y otra cosa distinta es que la solución sea una transición hormonal y médica.
¿Y a qué me refiero con esto? La disforia de género es una realidad objetiva y observable en el sentido de que es un hecho que las personas están sufriendo. No es una realidad objetiva y constatable en el sentido de que la identidad sea una cuestión innata, y bueno, esto ya lo dijo Errasti al principio, innata, inmutable y que venga del interior. Entonces, como todos los problemas psicológicos, el problema está en qué definición hacemos de ellos y en para qué nos sirven. La mayoría de las etiquetas diagnósticas nos sirven sobre todo para definir o para englobar una serie de síntomas en una etiqueta diagnóstica X. En el caso de la disforia de género es así. Bueno, me estoy metiendo en temas de psicología un poco, pero bueno, básicamente es eso. La cuestión es, la disforia de género es una realidad en tanto a que las personas están sufriendo. Lo que no es una realidad es que la transición hormonal sea la solución definitiva para estos malestares. Es cierto que hay personas que transicionan y afirman ser más felices, pero esto no quiere decir que todas las personas que deseen transicionar deban transicionar de forma completamente libre sin ningún tipo de seguimiento psicológico. Entonces, no sé si estoy respondiendo muy bien a la pregunta, pero sí, o sea, es una realidad en tanto a que las personas están sufriendo y no es una realidad en cuanto a que no dice que las personas tengan una identidad innata y no demuestra que las personas tengan una identidad innata. Al igual que el hecho de que las personas se vean gordas cuando están delgadas no demuestra que las personas tengan el alma muy gorda. Bueno, sí me oye un poco extraño, pero no sé si se ha entendido. No sé si Erras, si quieres añadir algo. Sí, Muchas sí. gracias. Gracias. Pues, Sí, efectivamente. En psicología es muy importante distinguir, esto va a ser muy sencillo de explicar, entre la forma y la función de una conducta, ¿verdad? Dos conductas pueden tener la misma forma, dos personas pueden decir la misma frase, me voy a suicidar, la misma frase, los dos. En un caso cumple la función, bueno, de comunicar que la persona se encuentra completamente sobrepasada por una situación vital gravísima, ante la que está completamente desesperanzada y no ve más salida, ¿verdad?, que la muerte. En otro caso, en otra segunda persona, puede ser simplemente que no quiere que su pareja se divorcie de él, ¿no? Con lo cual, digamos que dos conductas que formalmente son idénticas pueden tener dos funciones completamente diferentes y viceversa. Dos conductas que sean formalmente diferentes pueden tener la misma función y ser la misma conducta. Estamos agrupando bajo la misma etiqueta la misma frase, que es siento que soy una niña, o un chico, o una chica, o una mujer, en función, ¿verdad?, de que sea varón o mujer la persona que lo dice. Pero la motivación, la función que está cumpliendo esa conducta en un niño de 4 años, en una niña de 12 o en un señor de 50 años es completamente diferente y probablemente nos enfrentemos a problemas completamente diferentes. Sabemos desde siempre que hay una casuística muy, muy escasa, de proporciones muy, muy bajas, de presencia del orden de 1 por 1000, ese rango, 1 por 1000, de ahí para abajo, de personas que por motivos que desconocemos muestran un rechazo radical a las características sexuales de su cuerpo prácticamente desde el primer momento de la infancia. Y no sabemos por qué. No sabemos si es heredado, si no es heredado, si es aprendido, si está relacionado con experiencias tempranas, con algún tipo de abuso, con algún tipo de aprendizaje. No sabemos por qué, porque además, al ser la casuística tan pequeña, es muy difícil hacer estudios con la muestra suficiente, con el seguimiento sistemáticos, etcétera, con lo cual los estudios suelen tener n, o sea, número de casos bajos, etcétera. Pero eso no es eso que se llamó clásicamente transexualidad, después disforia de género, no es el mismo problema que está ocurriendo en la actualidad con las centenares de miles de chicas que en la adolescencia declaran haber descubierto que son chicos. Un profesor de instituto podría, al término de su vida laboral, de 30, 40 años de dar clase, podría haber visto un caso, a lo mejor 2 casos, quizá, ¿verdad?, al cabo de 40 años dando clase, de esta transexualidad, digamos, clásica, cuya causa desconocemos. Pero en la actualidad hay uno en cada aula, ¿no? En la actualidad hay un caso en cada aula. Es otro problema y el parecido con la transexualidad o la disforia de género clásica es meramente superficial. O sea, que ambas personas, la persona con transexualidad clásica y la chica joven actual, estén diciendo las mismas frases no quiere decir que sea el mismo problema.
Hay toda una subcultura en las redes sociales. Hay todo un movimiento transactivista que cumple la función de dotar de un carácter especial, único, diferente, que es una jugada ganadora en la adolescencia, dados los problemas de la adolescencia. De tal forma que esto que se ha llamado disforia de género de aparición rápida, no ha de ser analizado con las mismas categorías y menos aplicar la misma terapia, básicamente farmacológica, que se aplicaba a ese fenómeno de la transexualidad clásico conocido desde siempre, cuyas causas sencillamente hoy por hoy ignoramos, ¿no? Bueno, pues a ver, hay 3 manos alzadas. Yo creo que ya vamos a responder, ¿vale? A estas 3 manos y vamos a cortar ya porque ya nos pasamos de la hora, ¿vale? Encarna, es que no podemos abusar. Que sean Sí, intervenciones muy sí. breves, por favor. Marta, Gracias. A ver, una pregunta simple. Si unos padres se niegan, por ejemplo, a que su hija transicione, ¿pueden legalmente hacerlo en España o tienen que pasar por el aro? Y un par de preguntas más. ¿Realmente qué intereses hay detrás de toda esta ideología? Porque yo esto no lo entiendo. Y ya la tercera, muy sencilla. Igual que hay organizaciones que se dedican a dar en los centros educativos este tipo de cursos afectivos sexuales con un... ¿No se pueden crear otras organizaciones con otro estilo o es que no caben en la legislación vigente una visión como más tradicional y no te lo admiten, yo qué sé, en la ESO? Ir con otra ideología. Gracias. Sí, Voy a responder, si no te importa, Rasti, a la sí. primera pregunta, la de la transición. Los padres pueden negarse a la transición hormonal médica del menor siempre y cuando sea menor de 16 años. A partir de los 16 años, el menor puede hacer hasta los 18, que deja de ser menor, que también puede hacer lo que quiera, pero a partir de los 16 puede hacer lo que quiera. Y antes de los 16, si los padres se niegan, se puede nombrar un defensor del pueblo, del pueblo, perdón, defensor del menor, que tiene que decidir si el menor va a poder o no hormonarse. El defensor del menor, por ley, no puede negarse porque si se niega es transfobia. Entonces, realmente sí que te puede, o sea, sí que puedes hormonarte aunque tus padres no estén de acuerdo, si convocas a este defensor del menor. Y no me acuerdo del resto de preguntas, sí que respondo tú, Rasti, perdón. Sí, sí, los intereses que hay por detrás. Digamos, yo distingo dos tipos de intereses. Hay unos intereses económicos obvios y directos. Es decir, mantener al 3%, al 4% de la población medicada eternamente, medicada el resto de su vida, convertida en pacientes crónicos, es el mayor negocio de la industria farmacéutica del siglo, ¿no? O sea, es un negocio que tiene ceros de aquí hasta Yucatán, ¿verdad? Hasta Yucatán es un negocio espectacular y hay toda una industria, todo un negocio floreciente alrededor de estas cuestiones. Pero junto a estos intereses económicos, digamos, directos e inmediatos, hay otros intereses ya quizá más indirectos que tienen que ver con el hecho de que mantener a las personas atadas al espejo, es decir, convertir el cuerpo en el tema de la vida de las personas, que mi vida trate de mi cuerpo y del ensimismamiento, es la mejor manera de tener una sociedad completamente mansa y sumisa, y por el contrario convencida de que está en la vanguardia revolucionaria y moral más alta que jamás ha existido. Y efectivamente eso después tiene 20.000 ventajas sociales ya indirectas de tener una población completamente desmotivada, cuyo tema de su vida es ¿qué voy a hacer yo con mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer yo con los malestares? Que está atada al espejo, pegada al espejo. Respecto de las asociaciones y demás, efectivamente las asociaciones tienen que tener mucho cuidado porque por ley el Estado español se adhiere a la doctrina transactivista, con lo cual otras asociaciones, bueno, necesitarían formarse por voluntarios que quisieran funcionar de esta manera, pero tendrían que tener mucho cuidado con lo que enseña, porque si no enseña que el sexo se puede cambiar, si no enseña que el sexo se elige libremente, si no enseña que el sexo no es binario, pues puede arriesgarse a multas multimillonarias. Nosotros hemos tenido aquí en España ya algún caso. Recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de Carola López Moya, una psicóloga
¿verdad? Que ni siquiera por llevar a la práctica estas cuestiones, sino por tuitear en redes sociales ideas sensatas, como las que estamos aquí exponiendo Nagore y yo, pues recibió una denuncia, y aunque finalmente, afortunadamente, la denuncia no se falló en su contra, pero bueno, la denuncia era por un importe de 150.000 euros, la suspensión de su licencia para trabajar durante, no sé si eran 5 o 10 años, en este momento no recuerdo. O sea, la denuncia era verdaderamente angustiosa. Afortunadamente, no se falló en contra suya, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado al respecto. Asociaciones que en España se dedican a esto, tenemos Docenco también, por añadir, que es una asociación de, bueno, feministas docentes que se dedican a hacer este tipo de charlas incluso a colegios a nuestro favor. Son muy coherentes, muy sensatas y eso. También Amanda, para nombrar otra asociación que se dedica a esto, se ha reunido con políticos que se escandalizan cuando escuchan lo que dice Amanda, se llevan las manos a la cabeza y después no hacen absolutamente nada. Entonces, tenemos estas dos asociaciones que sí que están haciendo bastante. Luego tenemos bastantes asociaciones feministas que también están haciendo mucho aquí al respecto. Contra el borrado de las mujeres es una de ellas y hay varias más. Feministas de Cataluña y más agrupaciones. Y por añadir un interés que pueda haber, por hablar de mi libro, los intereses de destrozar el feminismo. Si yo digo que cualquiera puede ser mujer y que ser mujer es igual a feminidad, estoy destruyendo el feminismo desde dentro, entre comillas. Me estoy definiendo feminista y estoy destrozando el feminismo. Entonces también por ahí las feministas tienen que hay mucho interés en este sentido y por eso nos quejamos tanto y no se nos escucha, pero es verdad que están destruyendo el feminismo. Muchas gracias. Macarena, no sé si has levantado de nuevo la mano. ¿Quieres volver a hablar? Sí, por favor, brevemente solamente. Soy Joaquín, Sí. marido de Macarena. No, solamente quería señalar el tema de la polarización de este tipo de temas, en concreto que es imposible plantear el tema entre amigos, en centros escolares, entre padres, porque como con otros temas, la cuestión es que en cuanto tú decides plantear alguna duda acerca de la transexualidad, te conviertes enseguida te empiezan a insultar. O sea, pero además descaradamente, te convierte en un tráfago. Esto lo ha vivido en sus carnes José Rasti, me imagino que también Nagore. Y bueno, y ante esta imposibilidad de comunicación, que es la que construye la democracia, la que construye la convivencia, simplemente pues seguir insistiendo e invitar a todos los que están ahí a, pues bueno, de alguna manera sacar los temas y poder dialogar con argumentos, que es cómo se dialoga y cómo se crece y cómo se puede construir. Y bueno, simplemente esta reflexión. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, lo sabe muy bien, porque realmente está cancelada en esta cultura de la cancelación en innumerables asociaciones pro trans y de todo tipo, ¿no? Y simplemente quería hacer esta reflexión. Muchas gracias, Joaquín. Sí, efectivamente. Ante este problema la gente suele tomar posturas que básicamente tienen un origen emocional. Es decir, yo entiendo que nadie tiene por qué ser especialista en este tema, faltaría más, y nadie tiene por qué haber tenido lecturas o estudios acerca de ese tema, con lo cual este tema suena, tiene la música de familia de los movimientos de derechos sociales, del apoyo a minorías marginadas. Faltaría más, todos estamos a favor, faltaría más, ¿no? Y en principio digamos que tienen el viento a favor de las personas que no han llegado a estudiar en detalle el nivel de insensatez que se está practicando. Luego, cuando les toca el tema de cerca, a lo mejor ya se dan cuenta y cambian el discurso, ¿no? Y al final, pues, se está exigiendo que las personas que opinamos, pues como opina Nagore o como opino yo, no se nos permita hablar. Directamente, no se nos permita hablar bajo el presupuesto de que extendemos el odio. Yo no sé si ustedes han visto odio en nuestras palabras a lo largo de la charla de esta tarde, ¿verdad? No sé si han visto odio, pero bueno, la idea es que extendemos el odio, que queremos que estas personas mueran o no existan, etcétera, y bajo estos discursos ya se pueden imaginar que de ahí al fascismo hay medio minuto, ¿no? Y ya pues ya somos todos fascistas. Como un detalle muy revelador, aparte de las 1000 cancelaciones que hemos tenido, nosotros hemos tenido que salir protegidos por la policía 1000 veces en presentaciones de libros y demás, tenemos alguna demanda interpuesta incluso, pero cuando se fue a aprobar la ley trans en España el año pasado, semanas antes hubo ahí algunos escarceos, al final el PSOE amagó un poco con modificarla, luego no lo hizo, pero bueno, amagó con ello, y entonces durante unos días un poco convulsos, el sector de Podemos del gobierno anterior al actual, convocó una manifestación en defensa del texto original de la ley trans. Y el eslogan que llevaban cogidos en una pancarta, el eslogan del grupo Podemos a favor de la ley trans, decía textualmente: paremos el fascismo.
¿no? Esta es la cuestión. Paremos el fascismo. Era el eslogan para defender que había que hormonar a los menores si los menores lo pedían. Que el sexo no existe, para defender de que las personas deben cumplir sus penas en las cárceles del sexo que sientan. Para defender todo ese conjunto de ideas, el eslogan es paremos el fascismo. Fíjense ustedes el nivel de irracionalidad al que estemos llegando, que efectivamente, como bien, ¿verdad?, comenta el compañero de Macarena, se traduce en las conversaciones cotidianas, efectivamente, que si sacas el tema, inmediatamente han conseguido transmitir de que eres una mala persona. Y nadie quiere ser una mala persona. Nadie quiere ser una mala persona. Bueno, pues Mariano, es tu turno y ya con tu última pregunta finalizamos. Sé Pues un poquito breve, Mariano. Pues Manuel, has empezado nombrando a Víctor Frankl, Sí. en el sentido de que el ojo que se mira a sí mismo se pierde la realidad, ¿no? Víctor Frankl, el creador de esa antropología del sentido de la persona, creo que está ahí más el foco que hay que focalizar el problema este que estamos hablando ahora. Hemos perdido la realidad persona y la hemos sustituido por realidad individuo, con lo cual ya estamos desnaturalizando todo lo que podamos decir después. Luego mi propuesta es, ¿por qué no empezar desde esos cimientos de educar en persona, no educar a individuos? Eso por una parte. Por otra parte, está que este problema concreto del que estamos hoy hablando se focaliza, se complica enormemente por el interés de institucionalizarlo, de legalizar todo aquello que es una derivada de algo que nos ha integrado, de algo que ya en sí carece de sentido de partida. No podemos analizar el sentido de la sexualidad si no analizamos integralmente a la persona. Eso por la segunda parte. Y la última, para ser breve, todo esto también, desde mi punto de vista, es una moda y va a pasar de moda. De hecho, las cosmovisiones que tenemos de la realidad, no ya la ideología de género, que está dentro de una multitud de cosmovisiones, que puede estar por intereses y demás, está empezando a ser desplazada por la llamada IA, la IAG, la robótica, el tema de la realidad virtual, el tema de las redes sociales está impregnado de esta nueva cultura, que toda esa nueva cultura se fundamenta en una asexualidad, desaparece toda sexualidad. Entonces, todo esto también tiene los días contados. Lo que institucionalicemos hoy lo tendremos que desinstitucionalizar cuando entremos en la era ya perfecta y completa de la realidad de la inteligencia generativa, que la nuestra ya, esa es una inteligencia que ni sabe de sexo, ni sabe de voluntad de sentido, no quiere saber, porque la persona, el primer elemento que busca es el sentido de su realidad existencial. La ideología de género es un capitulito dentro de ella. Y mientras estemos nadando por ahí fuera, pues bueno, y por último, ¿qué sentido le damos al mal? Porque estamos luchando contra el mal, porque este es un mal social, lo padecemos, lo vivimos, lo sentimos. No hacen falta teorías ni demostraciones. Si no encontramos el sentido al mal, difícilmente vamos a poder combatir el mal. Y ya está. Sí, pues muchas gracias por su intervención, que yo he tomado aquí incluso alguna nota y estoy básicamente de acuerdo. Ya podíamos recuperar la figura de Frankl, ¿verdad? De Víctor Frankl, ya podíamos recuperarla y ojalá, digamos, los profesores o incluso los médicos, los psicólogos lo estudiaran mucho más a fondo. Una figura para mí importantísima, un autor por el que yo tengo un respeto extraordinario, al que he leído con devoción. A lo mejor hace ya unas décadas que no lo leo, pero que en su día leí con devoción y verdaderamente interesado, ¿no? Y la idea de persona, ¿verdad? Del sentido de esta logoterapia que proponía Frankl, donde al parecer finalmente los problemas psicológicos se resuelven dando sentido a tu presencia en el mundo, eso sería maravilloso. La distinción que haces entre persona e individuo me parece también muy interesante y muy brillante y puede ser una buena articulación entre dos que señale dónde está el problema, me parece muy potente. En último término, pues claro, digamos, es la lucha de visiones individualistas y eso quiere decir irracionalistas
del ser humano, más propias a lo mejor del mundo anglosajón, más propias del mundo protestante, y aquí lo digo en términos, digamos, al margen de los contenidos dogmáticos de las religiones, pero bueno, de ese cierto irracionalismo protestante, contra pues un punto de vista, digamos, más racionalista, más comunitario, donde la vida tiene sentido solo en la relación con los demás, etcétera, más católico, si se quiere decir así, de nuevo aquí católico, lo digo en su sentido cultural, más propio de las sociedades católicas. Bueno, Viktor Frankl era un autor católico y demás, y yo creo que eso sería muy interesante. Es cierto que esto es una moda, lleva a gala, y es una de sus grandes banderas, su carácter novedoso, y aquellos movimientos que exhiban con orgullo su carácter novedoso no se dan cuenta de que están a su vez firmando su defunción a medio plazo. Porque por definición, ¿verdad? Aquello que se sostiene gracias a ser novedoso está condenado a dejar de serlo, ¿no? Y está condenado a que dentro de una generación la gente vea estas cosas como si aquello que decía mi madre, o aquello, ¿verdad?, de la época de mi madre. Otra cosa es que lo que venga a sustituirlo sea mejor o peor. Y a lo mejor es todavía peor. Avanzamos, como bien dice usted, Mariano, avanzamos hacia un mundo hipertecnologizado, esto que se quiere llamar en ocasiones transhumanismo, hacia un mundo, ¿verdad?, en donde el individuo, el tema de la vida, lo decíamos antes, sea gestionar los gaches del cuerpo, siempre con el horizonte narcisista de la inmortalidad ahí en el futuro, bajo esa vaga promesa que nunca termina de convertirse, y sí es posible, alimentado por redes sociales. Yo también creo que la asexualidad es un elemento fundamental en estos movimientos. O sea, es decir, el mantenimiento en la infancia de los sujetos y el terror hacia la vida adulta, uno de cuyos componentes fundamentales es una sexualidad que no es meramente la obtención de placer, ¿no? Que aunque tiene muchos elementos placenteros, faltaría más, no se agota en la mera obtención de placer. Bueno, y el rechazo brutal a la reproducción, ¿verdad? El rechazo terrible a la reproducción que da pánico a muchos jóvenes, auténtico pánico, o sea, les parece algo simplemente aterrador de lo que no quieren ni oír hablar al respecto, pues tiene que ver, yo creo, con este carácter que dice. Bueno, podríamos comentar muchísimas más cosas porque su intervención es muy rica en posibles derivadas, ¿verdad? Y en posibles matices, y yo se la agradezco. Gracias. Macarena nos pregunta si conocemos algún logoterapeuta para trabajar este tema con los adolescentes. Yo no, lamentablemente yo no. La verdad es que la logoterapia como tal, al menos en España, yo sí creo que había un instituto, Viktor Frankl, creo que existe, ¿verdad? Sí, hay una asociación de logoterapia. Sí. Que eso, Macarena, si me dejas un email, te podemos conseguir el contacto. Y ya preguntas allí, si hay alguno que se dedica a adolescentes. Sí. Sí. Bien, pues yo creo que hemos abusado bastante de vosotros. Absoluto. Veo que lo habéis hecho con mucho gusto y eso pues da también alegría, ¿no? Entonces, tú que no conocías a Mounier, a mí me ha estado recordando una cita de Mounier que está en el Tratado del Carácter, ¿no? Mounier hizo sus pinitos en psicología en ese aspecto, ¿no?, de la caracteriología que parece ser que estaba en su tiempo un tanto de moda, ¿no? Y él decía, dice, nuestra ciencia, siendo ciencia rigurosa, es ciencia combativa. Entonces yo te dedico esa identidad, esa identificación, porque yo creo que es así. No solo estáis trabajando científicamente en favor del hombre, sí, o sea, con argumentos científicos, sino que también estáis combatiendo por el hombre, ¿no? Por el hombre, por la mujer, por la persona, ¿se entiende? Así que, nada, tenemos que seguir en contacto y bueno, pues que esta sea una primera charla y otro día pues tengamos alguna más, si es posible. Por mi parte ha sido un placer, ¿verdad? Y será un placer volver, si es que lo requerís, porque este tema da para 20 charlas como esta. Este tema, estamos del hilo, ¿verdad? Y da para 20 charlas como esta. Efectivamente hay que combatir, hay que estar ahí dando la guerra. Yo hasta hace 2 años o 3 años, yo era un profesor de psicología de provincias que explicaba una materia que se llama psicología de la personalidad. Fíjate tú qué problema iba a tener yo con ello, qué me iba a decir a mí que iba a tener relevancia social o que iba a tener relevancia política, este tema que yo explicaba en clase, ¿no? Que era un tema que jamás pensé yo que me llevara
pues a hacer ciencia combativa, como tú bien has señalado, Luis. Muchas gracias. Muy bien.